Hola, soy María la Sister. Si te gusta mi contenido, dale like, suscríbete. Y el día de hoy quiero platicar acerca de una emoción que ha jugado una parte fundamental en muchas partes de mi vida, que ha sido el miedo. El miedo desde muy pequeña ha sido una emoción muy conocida para mí. De hecho, yo tenía muchísimo miedo a la oscuridad. Cuando era niña yo corría hasta la cocina si necesitaba un vaso de agua y prendía todas las luces y a veces mi hermano maldadoso me apagaba las luces y vaya que me hacía correr de vuelta, casi llorando. A mí la oscuridad me daba mucho miedo. Eventualmente la superé, por supuesto, pero hablando de miedos, había miedos que eran pues naturales de la edad, de ser una personita que no tenía experiencia en la vida y que realmente pues estaba conociendo, experimentando de todo. Y que obviamente también mis padres me metieron miedo. Sobre todo en la época en la que yo crecí, a los niños se les permitía que anduvieran por todos lados, por los centros comerciales solos. No se preocupaban los padres de familia de que estuvieran con los niños todo el tiempo. Tenía 7 años, pues córrele para allá. Nos vemos en una hora aquí. Y con esas, ellos tenían su tiempo libre y nosotros corriendo. Pero por lo mismo, mis padres tuvieron que meternos algo de miedo. Y mi madre en particular fue muy cauta, porque pues vivíamos en frontera y había situaciones que llegaron a pasar en la frontera que eran preocupantes. Hubo secuestros, hubo niños que desaparecieron y después desafortunadamente aparecían sin vida. Entonces mi madre, en estos tiempos donde los niños eran libres de andar en bicicleta, de correr, de jugar a las escondidas en la calle y todo, mi madre se preocupaba y pues por lo mismo nos quiso meter mucho miedo. De no hablen con extraños, pueden pasarle esto. De hecho, mi madre se atrevió a decirme detalles bastante gráficos de algunos de estos incidentes, precisamente porque ella misma tenía tanto miedo que no quería arriesgarse a que nosotros, siendo niños inocentes, sin ver la maldad del mundo, quiso quitarnos un poquito esa venda de los ojos y quiso ser descriptiva. Y vaya que funcionó, porque teníamos miedo cada vez que un extraño se nos acercaba. Vámonos. Estuviéramos a pata, en bicicleta, como estuviéramos, corríamos. Se nos acercaba un extraño, ya sabíamos, no hables con extraños y vámonos. Siempre estar en el vecindario que todo mundo conoce y tratar de decir a dónde vamos a andar. Así es que el miedo jugó una parte esencial de mi niñez. Ahora el miedo lo vi en otros aspectos de mi vida. Precisamente cuando empecé en la adolescencia, pues tuvimos un cambio de Tijuana a Guadalajara y fue muy difícil acoplarme porque yo tenía el cantadito de las personas del norte. En Guadalajara pues no les gustaba escuchar el cantadito y que veníamos del norte, así es que no fueron particularmente amables conmigo. Digamos que yo sufrí bastante durante el tiempo que viví en Guadalajara. Y para mí pues fue sufrir de mucho miedo de que no podía conseguir amistades. Durante 2 de los primeros años de la secundaria yo me la pasé prácticamente sola. Tenía miedo realmente de que eso no cambiara, de que yo no podía hacer amistades, no sé por qué. Pero finalmente en el tercer año todo mundo mágicamente se dieron cuenta de que, María es buena gente, es divertida, de hecho es chistosa. Y me dieron una oportunidad. El miedo a lo desconocido, supongo, a una persona que viene de otro estado, con diferentes costumbres. Quizás les espantaba un poco, no lo sé. Pero esa fue mi secundaria. La prepa fue algo rápido para mí.
Mis padres perdieron dinero y pues en la prepa pues me invadió el miedo de no poder terminar mi preparatoria por la misma situación económica de la familia. Así es que hice lo único que pude, que fue meterme a una escuela rápida para terminar la preparatoria rápido. Y de ahí, de la mano, he vivido muchos años con el miedo, porque en mi edad ya de 20 años, pues tener que tomar decisiones en mi vida que ya seguramente iban a impactar mi futuro. ¿Qué iba a hacer de mi vida? ¿A dónde iba a llegar con mi vida? ¿Si iba a poder sostenerme económicamente? ¿Qué haría el día que mis padres no estuvieran y que yo tuviera que económicamente depender de aquello que yo elegí para vivir? Entonces fue ese miedo que me acompañó durante mucho tiempo en mis años 20. De hecho, yo puedo decir que mis años 20 no fueron para nada divertidos. Mucha gente recuerda con mucho gozo y felicidad sus 20. Para mí fueron los peores. Fueron una época donde no sabía hacia dónde iba mi vida y realmente fue una época difícil porque económicamente había miedo, incertidumbre de no poder ni siquiera pagar cosas básicas en nuestra vida. Era necesitar ayuda, depender de otras personas que nos ayudaran. Así que el miedo fue una constante en mis 20. Y en la época más fuerte de lo que yo puedo describir del miedo es que yo hice un cambio radical que fue venirme a Estados Unidos. Y el miedo de estar en un país que realmente no es el tuyo y tenerle miedo a que te vayan a parar y a pedirte tus documentos, porque tanto se habla de esto. Es que tienes que traer tu pasaporte y tu permiso de residencia en todo momento. Yo no les miento, yo me iba a caminar al cerro y me llevaba mi pasaporte y mis papeles porque decían los papeles que tenías que tenerlo en todo momento. Y si por cualquier circunstancia me llegaban a parar en el carro de una amiga o me agarraban en medio de un problema, una escena de un crimen o lo que fuera, me iban a pedir mis documentos y yo tenía que demostrar que yo estaba legalmente en el país. Ese miedo no se me quitó hasta que no me hice ciudadana. Cargué con ese miedito de siempre traer mis papeles, mis documentos, no perderlos. Era estar nerviosa. Y de nuevo, la vida continúa, uno sigue viviendo y empiezan los miedos, al menos en mi caso. ¿Realmente estoy preparada para no tener hijos nunca? Ya para ese entonces ya tenía unos 30 y cacho. Y la verdad es que es una decisión fuerte para una mujer. Las hormonas te dicen, ten un hijo. Las circunstancias que me rodeaban no eran para tener un hijo. Pero el miedo estaba presente de qué va a ser de mi vida cuando yo esté vieja. ¿Quién me va a cuidar? Porque asumimos todos los latinos que tienes que tener hijos para que te cuiden. La realidad de todo esto es que recuerdo haber platicado muy larga y tendidamente con mi hermano y platicamos al respecto y dijimos, la verdad es que esa no es una razón para pensar en hijos. Porque obviamente no se dio que yo tuviera hijos, pero en realidad, si yo hubiera querido, podía haber adoptado, podía haber hecho cosas para tener hijos. Pero de nuevo el miedo me mantuvo en la línea. ¿Qué hacer? ¿Estoy tomando la decisión correcta? Seguí adelante. A hoy en día, yo lo que puedo decir que viene siendo mi miedo
mis miedos más bien. El miedo a cómo va a terminar mi vida. Y yo sé, todavía no estoy hecha una viejita, pero ya pasada una época en tu vida donde ya sabes que ya culminaste en lo más bello de tu juventud, ya pasó y ya solamente queda la bajada, para decirlo bonito, realmente te pones a pensar qué cosas te asustan. De cierta manera da un poco de miedo pensar en cómo va a ser mi vejez. Si yo tuviera una pareja que fuera de mi misma edad, no tendría estos miedos. Mi pareja me lleva 22 años. Así es que hay el miedo muy real de que yo no voy a estar acompañada en mi vejez. Simplemente porque la diferencia de edad es tan grande que muy probablemente yo voy a terminar mis días sola. El otro miedo que yo tengo es, generalmente los hombres mueren primero. Mi hermano es un hombre, hemos pasado por momentos difíciles. Hay miedos ahí. Y de esta manera les he narrado muchas partes de mi vida que he vivido con miedo. El miedo no me ha impedido que yo haga cambios en mi vida. Eso sí se los puedo decir. Yo tuve un momento muy difícil hace unos 7 años donde tuve que decidir qué hacer. Quedarme estresada en un trabajo que me estaba ahogando de estrés o decir, escojo mi salud, mi bienestar mental y me voy de aquí. Y terminé escogiéndome a mí misma, a mi bienestar, y tomé la decisión más arriesgada, que más miedo me dio, que fue renunciar, y no tenía otro trabajo cuando renuncié. Intenté conseguir otro trabajo, pero estaba tan estresada durante el tiempo que estaba haciendo ese trabajo que dije, no puedo ir a hacer entrevistas, estar haciendo todo ese trabajo estresada, no podía. Terminé renunciando y jugándomela. Afortunadamente conseguí empleo prácticamente 2 semanas, 3 semanas después. Y la verdad es que es algo para dar miedo. ¿Por qué? Porque ya no tenía la edad que tenía cuando empecé en mi otro trabajo. El miedo real de que ya eres una persona, pues de una edad que a lo mejor te pueden decir, ya no te queremos dar trabajo. Yo lo viví en México, ¿cuántas veces? Decirle que no podíamos contratar a alguien por su edad. Entonces es un miedo muy real el tener que cambiar de trabajo a cierta edad después de que tú ya te veías retirándote en un lugar. El miedo no me detuvo y decidí que tenía que hacer lo que era bueno para mí y tuve que armarme de valor y enfrentarme a lo que venía. Afortunadamente todo salió bien y realmente en ese momento, sin saberlo, suena trillado, pero dicen, todo pasa por algo. En este momento me encuentro disfrutando de mi vida mucho más de lo que yo la disfrutaba cuando trabajaba el horario de oficina en esa oficina. Mi vida es mucho más plena. Tengo un horario, siempre he sido nocturna, así es que el miedo que yo siempre tenía de un cambio, de posiblemente no voy a encontrar algo similar, por eso quería yo quedarme en ese trabajo prácticamente hasta retirarme, se desvaneció cuando me di cuenta hay oportunidades, hay otros trabajos abiertos y disponibles y de hecho es un trabajo que me va a la medida porque soy una persona sumamente nocturna. Yo soy de las personas que prácticamente me duermo a las 2 de la mañana. Soy muy nocturna. Y actualmente tengo un trabajo que me facilita tener ese tipo de ritmo de sueño. Así que
El miedo es algo que podemos, pues, pasar de temerle a dejar que nos rete y superarlo y atrevernos a hacer cambios en nuestra vida. A lo largo de mi vida hubo muchas etapas de miedo, de miedo, de miedo. Yo tuve miedo a venirme sola a Estados Unidos. Prácticamente no había ninguna de mi familia que podía venir. Nadie tenía visa vigente, no teníamos propiedades, no nos iban a dar una visa para mi madre, para mi padre, para mi hermano. Yo venía sola. Si yo hubiera terminado, no sé, asesinada, que algo me hubiera pasado grave, agradezco que no fue así. Pero había ese miedo. Conoces a esta persona, pero no la conoces al 100%, la conoces a larga distancia. Había un miedo grave ahí. Y de parte de mi familia había un miedo inmenso, inmenso de que esto fuera un fracaso total. Así que el miedo siempre nos va a acompañar en todas las etapas de nuestra vida. De hecho, el miedo es saludable para advertirnos, para decirnos hay peligro, pon atención, pero no todas las situaciones tienen que terminar mal. Aunque tengamos miedo, a veces nos podemos atrever a tomar control de nuestra vida, cambiar, tomar decisiones que nos favorecen, a pesar de tener miedo, a pesar de estar inseguros, podemos llegar a tomar buenas decisiones. Al menos yo considero que tomé buenas decisiones. Así que esos fueron mis pensamientos el día de hoy, haciendo un análisis de todas las veces que yo tuve miedo, por cosas grandes o chicas, durante mi vida. Gracias por escuchar mi video, gracias por comentar y nos vemos en la próxima.